Bienvenidos. Durante el primer corte, desarrollaron una noción sobre el sujeto moral a partir de algunos conceptos propios de la ética como disciplina filosófica. Respondimos varias preguntas que guiaron nuestra reflexión. ¿Qué origina la reflexión ética? ¿Qué distinción existe entre la ética y la moral? ¿Qué implica para mí ser un sujeto moral? A la pregunta sobre el origen de la reflexión ética encontramos tres palabras: ethos, agathos y arete. Ethos como aquel comportamiento que se repite y al cual subyacen creencias y valores. Decíamos que podemos observar el ethos en individuos y en comunidades. Por eso también lo denominamos costumbre y carácter. Agathos, decíamos, se traduce como bien y puede referirse a aquello hacia lo que tiende un ser según su naturaleza. Las alas de las aves, por naturaleza, tienden a volar. Por lo tanto, su bien es volar. En el caso del ser humano, su tendencia natural es hacia la plenitud de su razonamiento y por eso conoce. Así que su bien es el desarrollo de la razón. Arete, interpretada como virtud, se refiere a la excelencia o perfección de ciertas cualidades. Por ejemplo, de un carpintero decimos que es virtuoso si los muebles que realiza son excelentes o perfectos. Pero en la ética no nos interesan las virtudes particulares de cada profesión, sino la virtud o excelencia del ser humano en general en la vida misma. Por eso decimos que alguien es virtuoso moralmente cuando alcanza la excelencia en su forma de vida según su naturaleza, es decir, que rige su comportamiento según la razón. A la pregunta sobre la distinción entre ética y moral, nos planteamos que la principal diferencia entre ellas radica en que la primera se nos presenta ante todo como individuos y nos confronta con nuestros propios valores, creencias y pensamientos, mientras que la moral presente más bien en tanto que somos seres sociales y nos desarrollamos en una o varias comunidades y nos enfrenta con esas creencias, valores y pensamientos comunitarios. Ante esta confrontación cotidiana entre nuestras creencias y nuestras muchas posibilidades de acción, nos planteamos que somos distintos a otros seres que habitan nuestro mundo, porque ellos no se enfrentan a tales problemas éticos y morales, sino que actúan con base en su instinto y al aprendizaje que pueden ir adquiriendo por experiencia. Por ejemplo, poníamos el caso de un gato. Este no se plantea la pregunta de meterse a un salón e interrumpir la clase, como nos ha pasado en algunas ocasiones, sino que simplemente lo hace porque necesita resguardo o porque ha aprendido que allí es bien recibido. Pero nosotros, a cada instante, nos preguntamos, ¿y qué mejor que hacerlo? Si es correcto actuar de la forma en la que actuamos y qué decisiones podemos tomar. Al distinguirnos de otros seres como los animales no humanos, encontramos que debemos reconocernos de una forma muy particular, como sujetos morales, es decir, como seres que actúan con intenciones conscientes y distinguen entre lo correcto e incorrecto, o lo bueno y lo malo. Por lo tanto, podemos valorar los actos propios y los de quienes nos rodean. Al actuar de esta forma, generamos hechos morales, y al valorarlos, realizamos juicios morales. Pero no terminamos ahí, porque el hecho de ser sujetos morales implica muchísimas cosas más. Decíamos que el sujeto moral se encuentra en tensión entre la libertad, que le es inherente por naturaleza, al tener conciencia de poder elegir, y las determinaciones que se encuentran ya establecidas por condiciones y oportunidades que su entorno le pone y que hasta cierto punto limitan un tanto la libertad, pero no son aún así impedimento para ejercerla. No elegimos en cuál familia nacer. Ese es un ejemplo de las determinaciones que existen ya por el entorno. Digamos, nacemos ya en una familia, no la elegimos. Y sin embargo, conforme vamos creciendo, podemos reflexionar y tomar decisiones respecto a la familia que queremos constituir. Y ese es un ejemplo de cómo, aún con ciertas condiciones ya dadas, tenemos un cierto grado de libertad.
Como sujetos morales, la relación que tenemos con nosotros mismos es la que permite elaborar los juicios morales a lo largo de nuestra vida. Dicha relación con nuestro mundo interno nos permite conocernos de manera inmediata y a esta forma de conocernos la denominamos conciencia. A la conciencia sigue la posibilidad de prever lo que haremos y prever las consecuencias de estos actos para actuar según nuestra reflexión. A esto le llamamos responsabilidad. Convenimos en la discusión que el sujeto moral que somos puede actuar de distintas formas según desarrolle su razón y actúe conforme a ella. En caso de que sea capaz de ponerle leyes de comportamiento a su voluntad según la razón, el sujeto moral actúa de manera autónoma, buscando el bien por sí mismo y no como un medio. En cambio, si se deja llevar por el deseo o los objetos de deseo más que por la razón, actúa de manera heterónoma y su conducta no será buena en sí misma, sino que será buena si sirve como instrumento para alcanzar un fin posterior. Pues bien, dijimos también que esta noción de sujeto moral a la que hemos llegado es una construcción históricamente larga, porque parte del origen de la reflexión ética antigua y llega hasta nuestros días. Así, el ethos y la arete es algo constante en la ética de Aristóteles del siglo IV antes de nuestra era. Pero la distinción entre autonomía y heteronomía la realiza Kant en el siglo XVIII, y el concepto de conciencia aún hoy está constantemente discutiéndose en las facultades de filosofía y de psicología. Por ello, es importante que conozcamos cuáles han sido las reflexiones que han orientado esta construcción de la noción de sujeto moral, para que tú, además, construyas una postura propia y hagas frente a los problemas éticos y morales presentes en tu vida cotidiana. Para eso, en este segundo corte, revisaremos cómo se comienza a formar la noción de sujeto moral, a partir de la filosofía de Aristóteles, la de Epicuro y la de Séneca. Luego, cómo se consolida esta noción en la filosofía de Thomas Hobbes, de Immanuel Kant y de John Stuart Mill. Por último, nos cuestionaremos por qué y cómo es que esta noción de sujeto moral entró en crisis, sobre todo a finales del siglo XIX y en el siglo XX, revisando la filosofía de Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre y Luis Villoro. Los aprendizajes esperados para este parcial son: caracteriza el sentido ético de cada una de las filosofías revisadas. Describe la importancia de la felicidad, el placer, la impasibilidad, el contrato social, la razón formal, la utilidad práctica, la transmutación de valores, el ejercicio de la libertad y la relativización de los valores en cada una de estas filosofías. Explica la noción de sujeto moral a partir de su formación, consolidación y crisis. Recuerda leer cada uno de los textos y realizar la actividad correspondiente antes de ver los videos que iré subiendo. Esto es importante para alcanzar los aprendizajes esperados. Sin más, esto es todo y nos vemos la siguiente.